Pues bueno, nuestra sesión de hoy de yoga integral, culminándose en este satsang, en esta exposición sobre lo que nos puede preocupar o ocupar, mejor dicho, en la mística. Y ya que estamos en este inicio de año 2026, vamos a intentar ajustar un poquito lo que para mí, dentro de la vivencia mística, tendría de ser lo que hacen muchísimas personas durante el transcurso de un año a otro, que son los propósitos de vida, los propósitos del año, ¿no? El propósito que tiene uno, pues no sé, de adelgazar, de hacer ejercicio, de etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ¿cuál sería nuestro propósito? Aunque desde mi visión lo importante no son lo que marca la sociedad como cambio de años, sí que en realidad hay los cambios a nivel existencial de lo que es nuestro sistema solar, la Tierra, ¿no? Que son los equinoccios, etcétera, etcétera, y eso produce unos cambios que produce al mismo tiempo a nivel de la persona, del ser humano, unas posibilidades de vivencias, eso sí, pero la importancia radica mucho en la vivencia, el énfasis en el aquí y ahora. Aquí quiere decir lo que está sucediendo aquí mismo, la experiencia aquí mismo. Y ahora quiere decir tu nivel de presencia, tu nivel de vivencia, casi diríamos, nosotros decíamos ahora, pero es atemporal, porque cuando se está muy presente no se está pendiente del tiempo, ni de ayer, ni de mañana, ni dentro de un ratito, no, estás muy viviendo desde la hora, el aquí, ¿vale? Entonces le damos valor más al aquí y ahora. Entonces la propuesta mística debería de ser, partiendo de una base que ya no solo estaría en la propuesta mística, sino en las humanidades y en la psicología, que sería el respeto y la libertad. Entonces, partiendo de la libertad y el respeto, deberíamos de decir que nuestra propuesta es mantenerse en el presente, presente que quiere decir que esa vivencia de presente en el presente irradia paz, irradia felicidad, irradia amor. Pero eso lo tenemos de explicar, porque muchas veces la mentalidad humana, a lo que dice paz, a veces quiere decir que no haya una guerra en el exterior, que sí está relacionada con la contraria de paz, una guerra. Pero verdaderamente lo que queremos decir desde la visión mística, o especialmente desde mi visión, es la paz como no violencia, ni violencia física, ni violencia verbal, ni violencia mental. Esta posiblemente sería la que menos la persona es más consciente. La mental, toda crítica, toda carga, todo juicio hacia los demás o hacia ti mismo como persona, hay ahí un grado mayor o menor de violencia. Entonces decimos cero violencia de ningún tipo, mental, verbal, física, y una posición neutra de observación, de presencia. Esto es la paz, que es consecuencia de vivir presente, de vivir despierto en conciencia que es la capacidad de darse cuenta, y vivir en felicidad. Y la felicidad normalmente, por lo que vemos, por las impresiones y las informaciones que recibimos de la sociedad, la felicidad está asociada a la felicidad individual y personal, que puede a algunos matices ser conjunta. Por ejemplo,
Hay mucha gente que le gustaría que le tocara la lotería, entonces sería muy feliz. O gente que le gustaría pues que su hijo encontrara la universidad para ir a estudiar, tal universidad, o tuviera tal trabajo, o que yo encontrara la pareja idónea, etcétera, etcétera. Entonces son unas felicidades adaptadas a los deseos y a los ideales de las personas. Pero en cambio, lo que decimos o digo, y la mística podríamos acuñarla, dice que la felicidad es ausencia de sufrimiento, de ningún tipo de sufrimiento. Bien, y también diríamos que la felicidad es ese pronto natural cuando hay paz, que es la alegría por el hecho de ser, por el hecho simple de ser. No porque estoy explicando chistes o porque voy sonriendo mucho, no, simplemente porque hay una paz que te da un ligero aspecto de alegría. Luego esto se puede convertir en gozo, en dicha, pero alegría. Entonces nos indicamos a la felicidad en esa indicación, en esa, valga la redundancia, en esa línea de comprensión sobre eso, ¿vale? Y decimos amor, que quiere decir la conciencia de unidad en la aparente multiplicidad. Conciencia de unidad quiere decir que se rompe este sentido que normalmente los seres humanos viven de separación, de estar muy separado. Yo aquí, el mundo allí y todos inhóspito y puede pasar algún desastre y estoy separado de... ¿Entendéis? Entonces la unidad es como ver, por ejemplo, el mar, el océano, que ves una ola que puede ser muy alta y pueden caer muchas gotas más pequeñitas y más gordas, y todas caen y se absorben en el mismo océano. Y tú ves todo el océano, aunque esté en posición brava, que a veces le dicen, está bravo el mar, pero es una unidad de agua, es una unidad del mar, del océano. Entonces es lo mismo, en la variedad de experimentación que uno está experimentando como ser humano con los sentidos, aunque evidentemente hay diferencias, pero no lo vive en este sentido de separación y de a veces de rechazo o de prevención o estar dispuesto a huir de algo, sino que lo acuña o lo vivencia unitariamente. Para eso la mente separativa no ha de estar, ha de haber callado. Yo aquí soy esto, aquello allá es eso. No, eso ha de haber bajado. Cuando eso se vive en una mayor o menor medida, entonces aparecen dos aspectos fundamentales, que es lo que antes decíamos como inicio, un gran respeto hacia todo y fundamentalmente hacia los seres humanos. Un gran respeto. ¿Vale? Y al mismo tiempo una predisposición a ayudar con sabiduría. Con sabiduría quiere decir que no queriendo ayudar demasiado al otro, le estás privando de que viva la experiencia que le corresponde. Porque cada uno tiene derecho a vivir su experiencia, tiene derecho a vivir sus errores y equivocaciones, porque en esta dimensión el factor de aprendizaje es el error y la equivocación, y entonces hay que permitir que esto suceda. No hay que fomentar que uno caiga. Si la persona cae y pide ayuda, se le ayuda y se hace lo posible. Pero eso no voy a explicarlo mucho, pero tiene todo un tratado de sabiduría de cómo relacionarte con el mundo y las personas. Respeto y colaboración al bien común con sabiduría. Bien, entonces decimos que entonces el amor, la felicidad, esta que estamos indicando,
Y la paz se irradia, se manifiesta, por así decirlo, o está junto como el calor de la llama del fuego, está junto de la vivencia del ser que somos, que es presencia de conciencia. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito desde la dirección mística? El propósito es vivir lúcidamente el presente, lúcidamente en presencia, despierto, e ir eliminando todas las tendencias al despiste de sí, al despiste de no estar viviendo en presencia, al entretenimiento, porque las personas tienen ganas de entretenerse, les cuesta mucho vivir el silencio de tu propio ser, que es un silencio vasto, pacífico. Y esto, debido a su proceso de entrada en esta existencia psicológico de complejo de inferioridad y superioridad, les pone nerviosos, inquietos, ansiosos de vivir esa paz de tu propio ser, ese silencio de tu propio ser. ¿Entendéis? Entonces, podríamos decirlo así. ¿Cuál es el propósito? Despertar en conciencia, vivir en presencia lúcida desde que te despiertas como ser humano hasta que te vas a dormir. Debería de ser así. Pero, ¿qué va en conjunto cuando entramos en la mística porque quieres por voluntad propia, no por dogma, por imposición ni por adoctrinamiento? Porque quieres. ¿Qué sucede? Lo que sucede que simultáneamente a la que vas despertando en conciencia, tienes de ir purgando lo que te hace vivir en contra de la paz, del amor, de la felicidad. Y eso son toda una serie de acumulación de sentimientos y de emociones que le decimos negativas. El miedo, la culpa, los celos, la envidia, la avaricia, el enfado, la ira, la tristeza, todo eso no lo queremos, no nos gusta. A veces hay algún tipo de estructura psicoemocional que despista y que no provoca tan directamente en la experiencia humana sufrimiento, pero que es uno de los inconvenientes para la vivencia auténtica del ser y de la espiritualidad e ir a la unidad verdadera hacia tu divinidad o lo que tú eres, la divinidad. Y eso se le llama orgullo, engreimiento, soberbia, porque a veces el orgullo, el engreimiento y la soberbia da como un chute psicológico. Yo soy más, Y este chute psicológico pues no lo podremos relacionar tanto con el sufrimiento que da tener miedo, por ejemplo. Nadie dirá qué gustoso tener miedo o qué gustoso tener culpa, no, o celos. Pero en cambio, el orgullo, el engreimiento, la soberbia sí que lo puede dar como una especie de chute, entre comillas, alegría o estímulo, diríamos más, psicoemocional, y que también hay que liberar. O sea que simultáneamente al despertar en conciencia debemos de ir purgando todas estas emociones que no nos permiten vivir fundamentalmente la paz, ¿vale? Y eso es normalmente un caminito, vamos a llamarlo así, un caminito largo de ir purgando, ir liberando todo eso, ¿entendéis? Y hoy, ya hemos dicho muchas veces el cómo, pero hoy me gustaría más destacar dos aspectos que debemos de tener muy claros, porque aunque se hayan dicho, me da la sensación que no se comprenden bien del todo.
Por ejemplo, de esos aspectos que el ser humano vive como negativos y sufrientes, uno, para mí son dos muy importantes, que es el miedo y la culpa. Pero en la culpa hemos de diferenciar claramente lo que es la culpa de la responsabilidad. A veces la persona sí has de ser responsable, pero mezcla. Y entonces es bueno ver con claridad a qué le llamamos o qué queremos decir con responsabilidad en contraposición de culpa, que podría parecer a veces que se mezclan, ¿vale? Mira, vamos a ver. La responsabilidad lleva fundamentalmente dos aspectos. Uno es que de la experiencia que tú ves que no ha sido lo acertada que tú crees que debería de haber sido para el bien común y para el bien personal, pues tienes un aprendizaje para una posible circunstancia semejante, obrar de diferente manera, ¿sí? O sea, la experiencia por el aprendizaje. Punto. ¿Sí? Segundo aspecto. El segundo aspecto sería que, como todo en la existencia, cada acción tiene su reacción consecuente. Y entonces asumo con serenidad, no quejándome ni entristeciéndome, las consecuencias de mi acción o de la acción. ¿Entendéis eso? Lo asumo. No con una especie de repateo por dentro, de rencor, de culpa, castigo. No, el aprendizaje no debería. Yo me acuerdo antes que decían, la letra con sangre entra. No. A ver, tú toma conciencia bien de lo que ha pasado y entonces absorbe el aprendizaje. Memorízalo, repásalo, haz lo que quieras, pero no te flageles. ¿Me entendéis? No te castigues de esa manera, porque no sirve de nada, al contrario, arrastrarás un malestar. Y esto produce psicológicamente una serie de problemas, que hoy no entraré en ello. Entonces, elimina cualquier dirección de castigo, ni a ti ni hacia los demás. Y sobre todo, una cosa que ya propiamente es un castigo, que a veces la persona parece que diga, es que no lo puedo evitar, que es el remordimiento. El estar dándole vueltas, no lo hice bien, y esto y lo otro. A veces es tan fuerte que psicológicamente se producen unas proyecciones que hacen que tolere ya tan mal el hecho de el remordimiento hacia uno que necesita proyectarlo hacia los demás. Y entonces es cuando culpabiliza a los otros. Porque la culpa se sostiene como en tres pilares. La culpa hacia la persona, lo que tú eres como persona, lo eres momentáneamente y no lo eres esencialmente, tú eres el ser. La culpa esta. La culpa hacia los otros y la culpa hacia el mundo, la vida. Tres aspectos de culpa, ¿entendéis? Pero es la misma culpa personal que se proyecta. Entonces hay una tendencia en diferentes personas que siempre están culpando a los demás. La culpa siempre y si no, necesitan un cabeza de turco general, ¿sabéis? El presidente del gobierno, el que fuera, alguien culpable, o de su vida, su papá, su mamá, la persona esa que me hizo tanto daño. Entonces necesita un cabeza de turco. Ahí está. Entonces la culpa, decimos que es proyectada hacia tres niveles, surge de la culpa en ti.
Porque el primer nivel de culpa que aparece es en el complejo de inferioridad. Yo no soy suficientemente, lo que sea, listo, trabajador esforzado o capacidad de amar y que me amen. ¿Entendéis? Una idea que se implanta de pequeñito, no soy suficientemente. O sea, me siento poco, inferior a. Y esto es una culpa. Pero fijaros, es fuerte esta culpa porque toda es así, pero es que soy así de deficiente, soy. ¿No entiendes? Es una culpa que, desde el punto de vista psicológico, no me la puedo quitar de encima. Lo soy deficiente. Soy débil o no suficientemente fuerte, soy tonto o no suficientemente listo. Soy antipático, ya soy. Entonces queda si no lo ves muy bien, no la podrás liberar porque partes de esta premisa como que tú eres. Y esto no está en la parte consciente, no está en la parte subconsciente, que ha quedado grabadito. Y entonces, ¡pum!, el mecanismo que sale. Porque todo lo que queda grabadito tiene su mecanismo. ¿Entendéis? Entonces, bueno, hemos entrado en la culpa, pero la propuesta era intentar diferenciar claramente lo que es verdaderamente responsabilidad de culpa. Responsable sí, culpable no sirve. Aun las personas que han creído que flagelándose o haciendo penitencia a la larga no es bueno, ni a la corta, pero bueno, no es bueno. Libérate, ámate, vive libre y feliz. Lo que ha venido no ha podido ser. Acabando en esa indicación que daba. Mirad, hemos dicho que la otra parte de la responsabilidad era asumir la consecuencia. Si he salido a la calle, que estaba medio lloviendo y mi mente, por lo que fuera, ha dicho, no, si va a parar de llover, no cojo el paraguas. Y entonces cuando estaba ya ahí en una meridiana o en una avenida grande y tengo un chaparrón y se moja toda mi ropa y todo mi pelo, pues me río y ya está, y me pongo a un portal. Asumo la consecuencia del acto, ¿me entendéis? Pues tengo de asumir, ahora esto va un poquito más allá y la intuición ha de participar, tengo de asumir como persona he nacido en una familia. Como persona he tenido una serie de circunstancias que casi la persona debe decir, me han venido. No es aquello que uno ha pensado mucho que quiere esto lograr, no, le han venido. Mira, conocí a mi pareja de casualidad porque no sé qué, no sé cuántos. Mira, mi trabajo me vino de casualidad, dice de casualidad, pero todo es causal, ¿sabes? Entonces, todo lo que estoy viviendo y circunstancias que le llamo mi destino, son experiencias que me tocan vivir para cumplir mi propósito, no perder la paz, estar en felicidad y en amor. Entonces, hacemos este salto de lo que decíamos en responsabilidad, asume la experiencia que te toca. Y trabaja, mira, descongestiona y vive lo más feliz, en paz posible con la que te toca. Esa es la dirección. Yo me acuerdo cuando empezaba con toda la estudio, experiencia de la vivencia yoga, que uno de los maestros decía, aceptar el karma y trabajar para la dharma. El karma quiere decir, karma es una palabra que es acción y su consecuencia, no siempre la asociamos a algo malo que me tiene de pasar. Y dharma quiere decir todo aquello que el ser humano hace
para vivir en unidad y poder vivir en el ser y unificarse a la realidad esencial, que quiere decir a la divinidad que todos somos, ¿vale? Pues esta es la indicación, la propuesta, el propósito de vida. Dicen el propósito del año 2026, pues el propósito místico de vida. ¿Os parece? ¿Lo dejamos aquí? Venga, va, juntamos las manos, agradecemos nuestra sesión de hoy, que vaya muy bien. Gracias.